Vamos a hablar un poco del tema de chapas, plegado, el trabajo en sí en chapas. Más o menos a lo que me dedico yo, a lo que me estoy dedicando actualmente ahora. Una de las cosas fundamentales a tener en cuenta antes de empezar un trabajo, más allá de la chapa, que es lo que vamos a hablar hoy, pero yo creo que en cualquier tipo de trabajo, es primero saber si vamos a contar con las herramientas necesarias para poder realizar dicho trabajo o si podemos contar a alguien externo que tenga las herramientas necesarias para realizar dicho trabajo. Y después, ¿qué materia prima dispongo en el mercado para hacer ese trabajo? A veces parece como que todo fuera muy fácil, pero cuando ponemos mano a la obra realmente a veces las cosas no son tan fáciles. ¿Por qué aclaro todo esto? Porque lo estoy viviendo yo personalmente ahora y desde hace un tiempo. Vamos primero a qué materia prima dispongo yo en el mercado. Cuando yo voy a presupuestar un trabajo, primero tengo que ver el mayor aprovechamiento de esa materia prima, en el caso que nos incumbe hoy, que es la chapa. Entonces decir, bueno, yo en el mercado puedo tener manuales, todo, y como pueden ver ustedes, las distintas medidas de chapa. Ahora, ¿están todas esas medidas de chapa en los proveedores, en el mercado? Hay momentos que sí, la gran mayoría, y hay momentos que no. Cuando no están todas esas, muchas veces un trabajo que yo creo que lo voy a hacer con 2 o 3 medidas de chapa, a lo mejor me va a llevar 4 a 5 medidas de chapa. Eso hace que se me eleve la cantidad de kilos que yo tenga que usar y bueno, y son kilos que si yo no los tuve en cuenta a la hora de presupuestar el trabajo, nos tenemos que comer nosotros esos kilos. En lo que son medidas de chapas, las chapas laminado en caliente, ancho y largo de chapa, lo general está todo en metros. Chapas de inoxidable o galvanizado 25 por 44. No todas esas medidas vienen de todos los espesores. Es difícil encontrar una chapa fina en medida 1,5 por 6. Generalmente son chapas ya hablando de ser, en lo general de cercano, yo porque me muevo mucho en espesores en milímetros por el acero inoxidable, pero cerca de los 8 o 9 milímetros en adelante. En chapa laminada en frío, 1x2, 1,22 por 2,44. Chapa antideslizante, 1,25 por 3, 1,25 por 6. Se sabe conseguir alguna otra medida, pero es muy raro. Chapa galvanizada, 1x2, 1,22 por 2,44. Bueno, chapa canalada, el ancho que viene, que es 1,10. Se termina trabajando en 1 metro por la superposición. Y bueno, y el largo hasta 12 metros, con cortes a partir de los 3 metros cada medio metro. En lo que es chapa de acero inoxidable, según la calidad, la ISI 304, estamos hablando de chapas que son el 304, una calidad ya para industria alimenticia, puede ser 316 y otras que ya también son industria alimenticia, pero ya abarcan más también contención o manejo de ácidos, ya son trabajos un poquito más especiales. En lo que es industria alimenticia son chapas 1x2, 1x3, 1,25 por 2, 2,5, 1,25 por 3, 1,5 por 3. Estas medidas en lo que es acero inoxidable, en lo general vienen de todos los espesores. Y después tenemos la calidad 430. La calidad 430 lo que se hace es, se usa especialmente para lo que es revestimiento, puede llegar a ser alguna mesada, pero para todo lo que es empaque, no sería lo apto para lo que es industria alimenticia, especialmente en la parte de contención de un alimento. Es muy difícil hacer un tanque con una calidad 430 porque podríamos tener problemas con el tiempo de aparición de pequeños puntos de óxido. Aparte, no es una chapa, es una chapa muy frágil, muy dura. Entonces, es muy difícil de soldar. Se suelda, pero se suelda de una manera donde no se toca prácticamente la soldadura y se lo usa generalmente para el enchaquetado de un tanque, para un revestimiento de un tanque o revestimiento de columnas en edificios, todo eso, generalmente que van a ver puede llegar a ser calidad 430, es un poco más económica, y la diferencia entre una y otra es que la 304 no cimanta,
y la 430 se imanta, es una de las características generales que tiene. Bueno, tiene otros componentes. Algunas de las máquinas, que voy a pasando alguna foto, como para que ver si alguno tiene idea, está más familiarizado con estas máquinas, para el conformado de chapa. Bueno, lo que están viendo es una plegadora, a donde está el mouse indicando el punzón, los soportes del punzón, todo lo que es el punzón, en lo general son módulos. Esta es una plegadora que puede llegar a tener 3 metros de ancho. En lo general los módulos vienen de esta medida, se van sumando de 50 centímetros, las plegadoras de 2 metros 40, los módulos tienen 40 centímetros. Lo que se hace generalmente es se corta con una sierra los módulos para tener opción de trabajar con un plegado un poquito más angosto. En lo que es el punzón, lo que es la matriz abajo, no, esta está siempre completa. Una pequeña mesa de apoyo, estas plegadoras en lo general son todas neumáticas. Vienen plegadoras mecánicas, pero en lo general la gran mayoría ahora son todas neumáticas. Acá es lo que hablábamos recién, el punzón, la matriz, cuando se pone la chapa en el medio, a donde nosotros queremos ejercer el plegado, el punzón es siempre lo que se mueve, lo que baja, empieza a hacer presión sobre la chapa, y ustedes van a ver acá unas B, que ya lo vamos a ver con detalles, que según el ancho de la B es el espesor de la chapa que nosotros vamos a poder trabajar, y se produce el doblado de la chapa. Estas máquinas tienen distintos controles, pueden hacer algunas casi todas automáticas, algunas parte manual, parte automática, donde en base a la presión que ejerce el punzón se puede cargar espesor, fuerza, presión, entonces podemos llegar a calcular el ángulo que nosotros estamos necesitando. No siempre se pliega a 90 grados, sino también se trabaja con falsas escuadras. La falsa escuadra es un instrumento donde se marca realmente el ángulo que nosotros queremos trabajar, y bueno, y se va controlando. Siempre hay que tener en cuenta que cuando el punzón ejerce presión sobre la chapa se va doblando, la chapa tiene después una inercia a volver todo eso en base a qué chapa estamos trabajando. No es lo mismo una chapa dentro de lo que veíamos recién nosotros en acero inoxidable, no es lo mismo una calidad 304 que una calidad 430, y no es lo mismo tampoco en las chapas negras, como se llamaba, en las distintas denominaciones que hay según el tipo de laminado. Una de las chapas más complicadas para plegar son las chapas que se le llaman antideslizantes, semilla de melón. Bueno, esa chapa es muy difícil el cálculo porque hay parte que tenemos un espesor y hay parte que tenemos otro por el saliente que tiene esa chapa, que la pueden haber visto en varios lados, que son generalmente las chapas antideslizantes. Bueno, esa chapa es complicada de manejar, tanto en la plegadora como en la guillotina. Después vamos a ir viendo algunas otras máquinas, pero lo principal que yo quería ver era el tema de plegado. ¿Por qué el tema de plegado? Porque hasta con el tema de plegado nosotros podemos entender después qué pasa en un rolado. El tema de una guillotina no hay mucho problema porque las guillotinas vienen calculadas, ya vienen con una tabla pegada que dicen hasta qué espesor hay que trabajar, y bueno, y se hace una marca y se corta, no tiene mucha ciencia. El plegado en realidad es un poco más complicado, lleva bastante práctica. Yo me apoyo generalmente en gente que hace muchos años que trabaja en plegado, entonces siempre estoy preguntando o molestándolo para los distintos tipos de plegado. Porque muchas veces, por más que hay fábricas que tienen una plegadora, pero hay plegados que no lo van a poder hacer porque va dependiendo mucho de los estilos de punzones que nosotros veíamos recién, para ver si se puede o no generar dicho plegado. Esta tabla en la mayoría de las plegadoras más modernas están pegadas a un costado porque es fundamental para poder entender hasta qué espesor de chapa nosotros podemos trabajar, qué ancho
no es lo mismo querer plegar 1 metro de chapa que 2 metros o 3 metros, que a lo mejor es lo que me permite la plegadora. La plegadora mejor dice que permite plegar hasta, vamos a suponer, media pulgada. Pero media pulgada, ¿cuánto? 50 centímetros a lo sumo. Y a lo mejor para poder llegar a plegar 3 metros, solamente me permite un espesor de 8 milímetros. Porque tengamos en cuenta que a medida que nosotros avanzamos en el ancho del plegado, mayor presión vamos a necesitar. La B que ustedes ven a su izquierda es el ancho de la matriz. Martín, Sí, Sergio. no, a ver, le quería decir a los chicos que presten especial atención a esta clase, a esta parte, porque es algo que creo que no se da en otra materia. Creo que, así como por lo general nosotros tocamos temas de cómo se representan algunas cosas que después van a ver en elementos de máquinas, en otra materia, esta parte de plegado yo no creo que se dé en ningún otro lado. Y es una tecnología muy particular, tiene una técnica, una jerga, una forma de representar que es muy propio de los talleres de corte y plegado de chapa. Yo también tuve que trabajar mucho con esto y bueno, uno tuvo que aprender sobre la marcha, con gente, como dijo Martín, que sabe, gente que son prácticos por lo general, y bueno, hay que aprender muchísimo de ello. Así que yo creo que tiene que empezar especial intención en esto porque, bueno, hay unas cositas que va a mostrar. Cada letra de esta que ve acá, la B corta, la R, la B larga, son valores importantes, ¿sí? Más allá de que algunas cosas la va a usar el plegador, o sea, qué matriz usar lo va a elegir el plegador. Pero en función de estas tablas, nos va a permitir a nosotros poder diseñar una pieza en chapa con algo coherente. Me explico yo, fíjense acá donde está la R, arriba en el dibujito donde hay una R, un radio. Yo no puedo poner cualquier radio ahí. Eso va a surgir como parte del resultado del proceso del plegado de la chapa. Y quizás ese radio me va a determinar si la pieza que yo pretendo hacer funciona o no. Prestar atención para que pueda hacerle consultas también a Martín, que tiene mucha experiencia en esto. Gracias, Sergio. Yo después, bueno, más adelante, como decía Sergio, ya seguimos con la tabla, les voy a explicar cómo representamos una chapa plegada, pero más allá de eso, generalmente es un plano que siempre van a tener que hacer un cálculo de si la máquina que ustedes están usando, la que disponen, pueden hacer ese plegado, y aparte van a tener que hacer un cálculo de la longitud de la chapa. Porque ustedes, yo les voy a mostrar ahora, después en SolidWorks, es bastante fácil dibujar un plegado. Ahora, ¿cómo calculo el largo de la chapa? Porque uno ve la chapa toda plegada y después, pero ¿qué largo de chapa necesito? Entonces, yo les voy a pasar un apunte que me gustó, es una gente, creo que son ingleses, está todo en español. Había una partecita chiquita en inglés y yo la hice traducir. Y está muy bueno porque ahí te enseñan a interpretar cómo calcular el largo de la chapa, que ya lo vamos a ver en un ratito. Bueno, lo que tenemos acá es la B, es el ancho de la matriz. En lo general, las plegadoras pueden tener una matriz con 2B, es decir, es como si fuera un rectángulo con una B arriba, otra B abajo, donde tienen 2 medidas de B y la van rotando dependiendo el tipo de trabajo que tengan que hacer. Y Martín, otras que tienen es como un cuadrado. Ustedes pueden ver, chicos, ahí que esta es una matriz que tiene una B, donde estoy yo con el mouse, acá, y otra acá. Vamos a ver, tengo dos. Este no era el que quería poner, pero bueno, igual lo vamos a ver. Esta es una plegadora. A ver, ¿no? se ve medio Bueno, escalonado, pero se ve. totalmente automática. Esto mueve la chapa hacia adelante, hacia atrás. Está bien que no es el proceso normal este de plegado, ¿no? No, 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 no. Pero quiero que vean cómo se produce el... No es el proceso normal, porque acá, ¿qué pasa acá? Acá estamos atacando la chapa desde arriba, desde abajo. Ya voy a poner otro video que es más terrenal. Es más terrenal.
Es más terrenal, esta plegadora realmente. Pero bueno, ya que está, lo vemos. ¿Qué sería? Una máquina flexora. Flexiona la chapa, qué divino. Sí, realmente. Pero bueno, ese cálculo, chicos, de la forma lateral de la chapa que ustedes están viendo, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Lo que van a tener que hacer ustedes. Calcular el largo justo, los ángulos, ¿para qué? Para poder cargarlo, en este caso, bueno, a esta máquina que es. Bueno, esta es mucho más terrenal, esta plegadora. Fíjense, la parte de abajo, lo que es la matriz, tiene una sola vez. Generalmente se trabaja con este tipo de matriz cuando es pliegues muy pegados uno al otro, donde se necesita un espacio muy chico. Estas chapas, lo primero que hacen los operarios, en este caso ya están todas marcadas previamente, no tiene tope la plegadora en la parte de atrás. ¿El tope qué quiere decir? Que muchas veces la plegadora uno pone las medidas y sola tiene un tope atrás donde uno no es necesario marcar toda la chapa. Bueno, en este caso se marca todo y ya se va viendo dónde se debe plegar, dónde se debe empezar a plegar, porque no se puede empezar a plegar de cualquier lado, ¿no es cierto? Fíjense las vueltas que le dan a la chapa. Es que hay una secuencia lógica para poder hacer un plegado determinado. Y este plegado es muy simple. Fíjense que es simplemente un pequeño escalón, un nervio que rigidiza la chapa. Nada más. Pero fíjense las vueltas que les dan a la chapa para poder hacer ese plegado, ¿no? Eso es todo experiencia, Lo más, todo, bueno, esta es una plegadora mecánica. sí, esta mecánica. El golpe que pega. En las hidráulicas, ese golpe que pega en ese momento es más suave, a menos velocidad. Es un poco peligroso mover la chapa de esa manera, pero bueno, Terrible. Ahí quedó, ¿eh? Es simplemente dos nervios le hicieron la chapa para rigidizarla, nada más. se va haciendo. ¿Mm? Profe, ¿quién es el que activa la máquina? ¿Los dos lo tienen que activar o de un solo lado se activa? La máquina la acciona uno solo. Las máquinas tendrían que tener un botón de parada de emergencia de cada lado, como tienen las máquinas, pero realmente no lo he visto en las plegadoras. Y la acciona una sola. Sí, No sé en plegadoras más grandes. o sea, lo ideal sería que la accionen los dos, o sea, que tiene que estar accionado por Lo los ideal dos. sería que los dos aprieten, es decir, que cuando se aprieta un solo pedal no funcione. El tema está que hay muchos plegados que se hacen solo, con una sola persona. Entonces, pero sí, lo ideal sería que sean dos pedales y que cuando estén los dos apretados, recién ahí se accione el bajar de la. Bueno, la B es el ancho de la matriz que dijimos abajo, el R es el radio que se produce cuando se efectúa la presión del punzón contra la matriz, se efectúa propiamente dicho el plegado, y B es el ancho de la ala mínima que podemos plegar. Si ustedes ven acá el dibujo, la B, cuando nosotros producimos, donde yo estoy moviendo el mouse, el plegado, es esta altura mínima. ¿Qué quiere decir? Que con una B de 4 milímetros de ancho, un radio de 0,7, la menor
arista que podemos generar es de 2,6 milímetros. Realmente, bueno, yo tomé el primer ejemplo acá arriba, que es un chapa muy generalmente son chapas finas, porque con una B de 4 milímetros no podemos hacer mucho. ¿Qué tipo de chapa podemos usar acá? Ese, que es el espesor que tenemos acá arriba, en 0,5, en 0,8. Ya si queremos hacer de 1 milímetro, tenemos que trabajar ya con un ancho de matriz de 6. Y acá lo que nos dice el óptimo de condiciones. ¿Qué nos dice? Que es la fuerza necesaria por cada metro de chapa que nosotros tenemos que plegar. ¿Qué quiere decir? Que con una chapa, vamos a suponer, de 0,5 milímetros de espesor, con esta selección de matriz que tenemos acá, con una vez de 4 milímetros, un radio de 0,7 y un ala mínima de 2,6, lo que vamos a hacer que por cada metro nosotros tenemos 40 kilonewton. Nosotros vamos a tener la capacidad de la máquina, cuánto es lo máximo de la máquina. Todas las máquinas nos traen. Si nosotros quisiéramos trabajar con 0,8, la óptima sería este tipo de matriz, con una B de este tamaño, este radio y esta B mínima, esta arista mínima. ¿Entienden algo? Sí, Martín, creo que se entiende. Podrías, por ejemplo, dar un ejemplo más grande, que yo no puedo compartir el mouse, pero por ejemplo en 2,5 milímetros, vemos que Bueno, lo que recomienda sería una B de 20 milímetros, ¿sí? Como óptimo, claro, ¿sí? Y la como fuerza, óptimo. claro, como óptimo. Y la fuerza sería 200 newton, ¿no? Kilonewton. También podríamos Kilonewton hacer claro, por fíjate, cada metro. por cada metro, ¿sí? Ahora, eso nos estaría dando un radio de 3,4. Quizás ese radio no sea muy grande, no sea muy grande para una cuestión funcional. Entonces podríamos ir a una vez más chica, Claro, a una vez, por ejemplo, de claro, 16 milímetros. Entonces el radio, en vez de ser 3,4, sería 2,7. La fuerza, se ve como la vez más claro. chica, se incrementa a 250 kilonewton por metro. Profe, ¿qué pasa si yo no respeto el tema de la arista mínima? Por ejemplo, lo hago más chico que el Se dato que me cae, da acá la tabla. se cae la B. Se cae Eso se para cae que, a la B y se te va a lavear toda la chapa. Te claro, o queda sea, como es una para que empanada, por apoye, decirlo de una manera. es para que el borde apoye en la B. ¿Me explico? Claro, Claro. claro. ¿Sí? Pero me explico, No, la chapa, ¿no? Originalmente va a estar apoyada horizontalmente arriba donde está la B. Márcalo si podés, Martín, donde está la B arriba. Claro, claro, acá. sí, sí, entiendo Ahí. ahora cómo me dice. ¿Está? Sí, sí. Entonces el filo tiene que estar por lo menos metido un poquito adentro, más allá de la B, para que quede apoyado, si no se cae. ¿Me explico? Claro. Cuando das el golpe, Claro. se cae. Vos fijate que generalmente esta B es un poco más grande de la mitad, la B larga es un poquito más grande que la mitad de la B. Claro. Fíjate, tenés 4, tenés 2,6. Tenés 6, tenés 3,9. Tenés 8, tenés 5,2. Y es como dice Sergio, para que no se caiga. Si no, cuando vos apretés, sí va a doblar, va a quedar cualquier cosa. Y está, es muy bueno lo que decía Sergio recién, que pongamos una chapa de 2,5 milímetros, ¿no es cierto? Nosotros nos venimos y decimos, claro, lo ideal sería una B de 20, un radio 3,4 y una arista mínima de 13, que sería 200 kilonewton por cada metro de chapa plegada. Pero a veces ese 3,4 realmente es muy grande. Nosotros ahí generalmente nos vamos en la máquina que nosotros manejamos a un radio de 2. A un radio de 2, hasta lo sé tirar a un radio para una B de, que me ve, un radio de 2, me da una B de 7,8, o un radio de 2,7, porque se me va a una B de 10 milímetros. Generalmente nosotros no trabajamos con una B menor a 10 milímetros, pero saber que no siempre va a estar acá en lo óptimo, vos tenés valores para manejarte, tenés que saber también las condiciones de tu máquina, cómo están y hasta
hasta cuándo vos le podés dar presión, hasta cuándo la podés jugar con la máquina. Te das cuenta enseguida cuando la máquina ya dijo basta, se siente el ruido, se siente y bueno, no es lo óptimo. Claro, No es el lo otro óptimo. límite, el otro límite es decir, bueno, yo también quisiera un radio chiquito, así que quede mejor plegada la chapa, pero el riesgo está, el límite está en que no se fisure la chapa, o sea, si le ponemos un radio muy chiquitito, Claro, o sea, se nos va a fisurar en la parte externa, digamos, del radio. ¿Ah? Eso va a depender de la calidad de correcto, la chapa, de la correcto. maleabilidad de la chapa. Mira, en chapa hasta 1,5, por ejemplo, en acero inoxidable, hasta un radio de 2 milímetros se la va. Ya una chapa de 3 milímetros, uno la quisiera hacer en un radio de 2,72, es muy probable que se te fisure. Yo acá les voy a montar esta presentación, hay unos ejemplos, chicos, que están buenos que lo vean, lo lean, junto con otro archivo que le voy a pasar para calcular el largo total de la chapa. Pero yo quería que tuvieran en claro esto, porque esta tabla está en todas las plegadoras. Saber de qué consta, cómo moverse, después saber leer la tabla. Bueno, esta es una roladora enorme. Estamos hablando de una roladora de 3 metros de rolado, diámetro mínimo permitido 600 milímetros, diámetro del rodillo, estos son los rodillos, 200, del rodillo superior 280, de los inferiores 240. Acá hay datos como para que tengan en cuenta, es una roladora realmente grande, capacidad de rolado media pulgada. Generalmente la roladora tiene una caja acá, a través de engranaje, los rodillos trabajan de esta manera, 2 inferiores, 1 superior. Otro ejemplo, cómo se mide la capacidad de estas máquinas y una máquina, bueno, consultar primero el tamaño del motor y segundo cuánto pesa la máquina. La robustez, el cuerpo de la máquina te dice mucho de la función que va a tener una plegadora, una roladora, una estampadora, como sería esta máquina que están viendo, que es más que una estampadora, vendría a ser una repujadora esto. Esto generalmente se hacen este tipo de trabajos, que son fondos repujados. Esto es un fondo repujado recto, el que si ven ustedes, donde yo estoy moviendo el mouse, este fondo ya es tipo torieférico, ya son fondos para trabajar con un poco de presión, y este son fondos para trabajar con presión. Estos también son conos para trabajar con presión. ¿Por qué digo que son conos para trabajar con presión? Porque lo que podemos hacer en una roladora, en estas generalmente se hace todo cilíndrico, pero jugando un poco con la chapa, se puede hacer un cono. Ya vienen roladoras también especiales para hacer cono. Pero esto es especialmente hecho en estas máquinas que ustedes ven acá. A ver, chicos, lo que están viendo ahí son las dos formas de representar una pieza plegada. A ver, una pieza plegada se representa como un plano normal de una pieza normal, no tiene ninguna ciencia. Ustedes fíjense que acá no se representan ni los radios ni nada. ¿Por qué? Porque va dependiendo mucho, primero, del plegador, de la máquina que ustedes tengan, porque si no, si yo hago una máquina, perdón, una pieza, y la represento con los radios, con todo, bueno, quiere decir que yo ya la pongo muy específica a una máquina dada, que a lo mejor no la tengo yo. Entonces, lo que yo necesito hacer es eso, con cierto espesor. En este caso yo puse un espesor 5 milímetros. Entonces, una pieza plegada se representa igual y hay que acotar todo lo que sea necesario como si acotáramos cualquier otra pieza. Generalmente los planos internos, que va desde el que diseña la pieza, que mejor soy yo, al plegador, es muy raro que yo le lleve este dibujo, estas cotas. En lo general al plegador mucho no le interesa eso. El plegador lo que necesita es la distancia entre golpe y golpe, o entre arista y golpe. ¿Qué se entiende con eso? Es este dibujo. ¿Qué quiere decir estos 15? ¿Qué quiere decir? Que de esta punta a donde se va a ejercer la fuerza, el punzón, para hacer este pliegue,
hay 15 milímetros. Entonces, si ustedes lo llevan a la pieza normal, fíjense en que hay 20 acá. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo de acá a acá. Pero al plegador eso no le interesa, al plegador le interesa de acá a acá. ¿Cómo saco yo estos 50 milímetros? ¿Qué quiere decir estos 50? Esta 50 es la medida de donde yo estoy marcando acá con el mouse, este vértice hasta el golpe. Y está del otro lado de la chapa, porque fíjense que si nosotros ponemos la chapa plana, nosotros tenemos de un lado los 15 y del otro lado vamos a ejercer este golpe. Entonces, el otro golpe va a estar del otro lado midiendo los 15 más el espesor de la chapa, que son 20, para yo llegar a este vértice y darle los 50. Después sí marco los otros 50 y si yo saqué el largo correcto de la chapa, desde la otra arista yo puedo marcar los 25 para hacer el pliegue y me va a quedar acá 60. Esto realmente es bastante práctica. Pero el apunte que yo les voy a pasar, no me voy a poner a verlo ahora porque se va a hacer larguísimo, es un apunte de 4 hojas. Es muy didáctico, muy fácil, y la clase que viene, en 5 minutos yo les saco todas las dudas, porque ahí van a ver bien la fibra neutra, qué pasa con la chapa, si se vale la pena tomar un cierto factor o no, pero ahí sí van a tener en cuenta los radios, los espesores, y con una simple fórmula ustedes pueden sacar el largo de la chapa, y ya saben dónde marcar para que el plegador ejerza el pliegue. Es muy bueno el apunte ese. Les voy a mostrar una cosa que a lo mejor les es útil. Esta es una chapa, ¿lo ven si yo lo giro? Sí, se ve perfecto, Martín, se ve perfecto. Bueno, esta es una chapa plegada, no sé las medidas ni nada, solo sé que tiene 2 milímetros de peso. El SolidWorks lo puede hacer tranquilamente a esto, pero ustedes tienen que saber interpretar qué está haciendo el SolidWorks, porque si no, es muy probable que metan la gamba, especialmente con el largo de la chapa. Porque, a ver, yo puedo dibujar todo eso, le pongo el comando chapa, me lo hace, yo vengo acá, me pone desplegar y listo. Tengo la chapa desplegada, tengo ahí supuestamente donde marcó los golpes, pero hay que saber interpretarlo a esto. Todos los programas hay que saber usarlo, hay que sacarle el mayor fruto posible. Pero hay cosas que el SolidWorks lo va a hacer porque ustedes le dan la orden. Porque miren los comandos que pasa. Acá me está diciendo qué largo de chapa yo tengo que plegar, me está pidiendo unos parámetros de radio, perdón, de espesor, acá el radio, miren si yo le agarrando el diámetro, el radio, perdón. Hay unos factores también, que no los quiero ahora desglosar acá porque si no vamos a estar muy largo. El factor K, te pueden pedir ahí. Eso el SolidWorks va a hacer lo que ustedes le digan. No sabe el SolidWorks si por cada chapa va un K determinado, va un radio determinado. Si nosotros tenemos en el plegador una B de 10 milímetros, de 20 milímetros, eso no lo sabe. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Por eso, miren cómo se van uniendo todos los temas. ¿Qué hablábamos con Sergio? Y que yo eso siempre lo discutí. ¿Se puede diseñar sobre un programa de esto? No, imposible diseñar adentro de un programa. El diseño, todo se hace en lápiz y papel. Después yo lo tiro acá, veo cómo queda la chapa, me termina de sacar algunas dudas y aprovecho las grandísimas virtudes que tiene el programa. Pero diseñar acá sin saber qué radio poner de plegado, qué B usar, qué máquina plegadora tenemos nosotros, sería prácticamente gastar el tiempo en la pantalla, sería inútil. Yo uso mucho el SolidWorks, muchísimo. Tengo que tratar de corroborar muchas cosas porque no siempre todo sale en la máquina
como sale en SolidWorks. Lo que mejor sale del SolidWorks es una impresión 3D, que eso le pega casi exacto. Pero después de lo que uno cree que diseñó a llevarlo a una plegadora, a una roladora, bueno, a otro tipo de máquina, por ahí se complica. Entonces hay que tener criterio a la hora de diseñar o desde diseñar un plegado a la hora de diseñar hasta una máquina en general, un proceso. Lo fundamental es tener criterio. ¿Para qué? Para poder aplicarlo sobre el programa. Yo creo que la técnica, el trabajo de chapa ha evolucionado muchísimo en los últimos años, sobre todo lo que es corte, con el tema del láser, plasma, roedoras, caladoras, bueno, hay una serie de máquinas realmente muy, muy interesantes, muy importantes a los fines del trabajo de chapa, ¿no? Es toda una especialidad, el tema de chapa es toda una especialidad. Incluso software, por ejemplo, uno hace el desarrollo de los plegados de una chapa, los tira en un software, y el mismo software le dice cómo cortar la chapa de tal manera de optimizar, por ejemplo, la chapa al máximo, ¿no? Que hasta hace poco eso era, digamos, totalmente confiado al hombre, a la experiencia, pero bueno, hoy hay herramientas que son muy importantes a la hora de optimizar, diseñar, desarrollar y demás. Ustedes vieron, por ejemplo, el orden con que plegaban recién esos dos operarios que operaban la plegadora. Eso no está en ningún lado, es absolutamente cancha, digamos, es oficio. ¿Tá? ¿En qué orden plegar? No así la primera plegadora que mostró Artin, que está totalmente automatizada, un tipo CNC, donde ahí sí, quizás el software solo, digamos, es el que desarrolla el método, ¿no? Pero de todos modos siempre está el tema programación de la máquina. Algo importante, Martín, el plegado, si bien, a ver, a través de los CNC ha ganado mucha precisión, en general cuando es manual no es un trabajo de precisión ni mucho menos. Estamos trabajando en el orden del No, milímetro, ¿sí? Medio milímetro en sí. un plegador terriblemente bueno, con una máquina terriblemente buena, medio milímetro sería una precisión muy buena. También hay que pensar que en algún lado hay que dejar el escape. Es como siempre decimos, no acotar todo, Sí, sino acotar las no, medidas que nos hacen no, falta, las medidas funcionales. Y siempre hay una no. medida, una parte en el plegado donde esa parte, si es un poquito más larga, un poquito más corta, no importa. Será una oreja, será un lado. Entonces, eso es el criterio de nosotros, de una de las cotas, Claro. o sea, le damos el ancho total, supongamos, o una de las cotas no se las damos. ¿Sí? Entonces, esa es la medida donde el plegador puede jugar, ¿ya? Dejándolo para el último, Correcto. que quede resultado de todo el proceso. ¿Sí? Cuando yo recién decía en el ejemplo que la última cota podíamos marcarla del otro lado, nosotros justo hoy estábamos plegando una pieza parecida a esa. Esa última, si tiene 19, tiene 20, tiene 22, realmente a nosotros en ese tipo de trabajo no nos importa nada, porque es una omega. Para sujetar es como un cubo, por decir algo. No Por eso, importa. inclusive cuando le encarguemos un trabajo de plegado de chapa a un taller de corte y plegado, no sé, de alguna forma le vamos a indicar, o sea, lo pondremos en un circulito, no sé, que son las cotas a respetar, las cotas funcionales. Siempre es importante tener conciencia de cuáles son las cotas funcionales. ¿Eh?